Bienvenidos, familia de Ciclismo Sin Excusas. Si están viendo este video es porque, como yo, se les acelera el corazón cada vez que Isaac del Toro se sube a esa bicicleta. Y hoy, se los digo desde ya, con la piel todavía erizada, Isaac lo volvió a hacer. Sobrevivió, con la cabeza fría y las piernas firmes, a una de las etapas más duras que ha tenido este Tour de Francia y sigue ahí, agarrado con las dos manos de un sueño que ningún mexicano había tocado jamás, subirse al podio final de París. Antes de meternos de lleno en la locura que fue esta etapa 18, necesito que hagan algo por mí y por este canal. Si es tu primera vez aquí, dale like ahora mismo y suscríbete, porque nos quedan apenas 3 etapas para saber si Isaac del Toro entra a la historia grande del ciclismo mundial. Activen la campanita, porque lo que viene en los próximos días en los Alpes puede ser el capítulo más importante de toda esta temporada. Ahora sí, vámonos con todo, que hay mucha tela que cortar. Primero pongámonos en contexto, porque hoy no era una etapa cualquiera. Hoy era una etapa para tenerle respeto. Boiron a Orsières-Merlet, 185,2 kilómetros, con casi 3.900 metros de desnivel, acumulados repartidos en 5 puertos de montaña, 2 de primera categoría, 1 de segunda y 2 de tercera. Empezaba con el Côte d'Angers, 11,6 kilómetros para calentar motores. Seguía el Côte de Monténard, casi 10 kilómetros al 5%, y luego 2 veces el exigente Côte de Terrasses antes del tramo final hacia Orsières-Merlet, una etapa trampa, de esas que separan a los valientes de los que se esconden. Y ahí, en medio de toda esa montaña brava, estaba nuestro Torito, defendiendo con uñas y dientes el tercer lugar de la clasificación general. Y quiero que se queden con este dato, porque es la clave de todo lo que va a pasar en este video. Isaac llegaba a esta etapa 18 en la tercera posición de la general, a 6 minutos con 51 segundos de su propio compañero de equipo, Tadej Pogačar, quien sigue como líder absoluto de este Tour. Pero justo detrás de Isaac, pisándole los talones, estaba el francés Paul Seixas, a apenas 20 segundos. 20 segundos, eso es nada, en una etapa de alta montaña. Así que hoy no solamente se corría por ganar la etapa, hoy Isaac se jugaba kilómetro a kilómetro el sueño de ser el primer mexicano en subirse al podio final del Tour de Francia. Vamos ahora sí a lo que pasó en la carretera, porque esta etapa fue una locura de principio a fin. Desde muy temprano se empezaron a mover los ataques buscando la fuga del día. No fue nada fácil formarla. Hubo varios intentos, pero finalmente se armó un grupo con nombres pesadísimos. Ahí estaban Matteo Jorgenson, Mats Pedersen, Thymen Arensman, Pablo Castrillo, Romain Grégoire, y poco a poco se fueron sumando más corredores, entre ellos nuestro querido Egan Bernal, que también quería escribir su propia historia, y el ecuatoriano Richard Carapaz, decidido a pelear la victoria de etapa. En un momento la fuga llegó a tener 14 corredores de nivel, todos con opciones reales de ganar. Mientras tanto, atrás, en el pelotón principal, ahí estaba Isaac del Toro, rodando codo a codo con Tadej Pogačar, protegido por su equipo sin ningún tipo de nerviosismo, dejando que la fuga se fuera tomando ventaja poco a poco, y esa ventaja creció y creció hasta pasar los 6 minutos en algunos tramos de la etapa. Aquí es donde quiero que entiendan algo importantísimo. Eso no era un error de White Team Emirates, eso era exactamente el plan. Ninguno de los rivales directos de Isaac en la clasificación general se metió en esa fuga, ni Paul Seixas, ni Juan Ayuso. Nadie que le pudiera hacer daño real a la posición de nuestro Torito estaba adelante robando tiempo, así que dejar correr la fuga en este contexto no era ningún riesgo, era pura inteligencia de carrera. La pelea por los puntos de montaña se puso durísima entre Valentín Paré-Pentre y Richard Carapaz, con el francés llevándose puerto tras puerto, mientras Tadej Pogačar, sin ni siquiera estar en la fuga, seguía dominando la clasificación de la montaña gracias a la ventaja acumulada en etapas anteriores. Ahí adelante, la fuga se fue estirando y encogiendo, con corredores yéndose y otros volviendo a engancharse en un juego táctico digno de una gran final. Lo que a mí más me gustó de esta etapa, como aficionado de Isaac, fue justamente esa calma que se respiraba en el pelotón principal, mientras ahí adelante se jugaban minutos, ataques, puntos de montaña y hasta pinchazos de mala suerte. Atrás, entre los favoritos de la general, no había absolutamente ningún tipo de nerviosismo. UAE Team Emirates controlaba el ritmo con total tranquilidad, sin necesidad de gastar energía extra, porque sabían perfectamente que ninguno de esos 14 corredores de la fuga representaba una amenaza real
Para la clasificación general, Isaac rodaba protegido, hidratándose, cuidando cada watt, guardando fuerzas para el momento en que de verdad le van a hacer falta, los Alpes que se vienen en los próximos días. Y entonces llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. En el tramo final, ya con la ascensión hacia Orsières-Merlet encima, Richard Carapaz decidió que ya era suficiente de esperar y lanzó un ataque brutal, de esos que parten en dos una etapa de montaña. Nadie pudo seguirle el ritmo. El ecuatoriano abrió una brecha que fue creciendo metro a metro, kilómetro a kilómetro, hasta cruzar la meta completamente solo, con los brazos en alto, celebrando su segunda victoria de etapa en la historia del Tour de Francia. Se llevó también el premio a la combatividad del día, más que merecido. Detrás de él, Mauro Schmid y Matteo Jorgenson completaron el podio de la etapa, y un poco más atrás llegó Valentín Paret-Pentre, que se había ganado cada uno de esos puntos de montaña con muchísimo mérito. Ahora bien, aquí viene la parte que a nosotros, como aficionados de Isaac del Toro, más nos importa. Mientras Carapaz celebraba su hazaña en solitario, el pelotón principal, ese donde iban Isaac, Pogačar y todos los favoritos de la general, llegó bastante más atrás, rodando a un ritmo controlado, sin ningún tipo de drama, sin ataques peligrosos entre los rivales directos. Isaac del Toro cruzó la meta en el lugar 17 de la etapa, con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos. Y quiero ser bien claro con algo. Ese puesto 17 no es ninguna decepción. Todo lo contrario, es la prueba de que Isaac corrió con cabeza, se cuidó de cualquier ataque sorpresa y llegó exactamente donde tenía que llegar, dentro del grupo de los mejores, sin perder absolutamente nada frente a sus rivales directos en la pelea por el podio. Y con ese resultado, Isaac del Toro sigue firme, sólido, imponente, en la tercera posición de la clasificación general del Tour de Francia 2026. Sigue defendiendo también el maillot blanco como el mejor corredor joven de la carrera, un maillot que ya prácticamente ha hecho suyo en las últimas semanas. El primer lugar sigue siendo de Tadej Pogačar, su propio compañero de equipo, con Remco Evenepoel en el segundo puesto. Y justo por detrás de Isaac, otra vez, ahí sigue Paul Seixas, respirándole en la nuca, obligando a nuestro torito a no relajarse ni un solo segundo en lo que queda de carrera. Quiero que se detengan un momento a pensar en la dimensión de lo que está haciendo este muchacho de Ensenada, Baja California, de apenas 22 años. Estamos hablando de un ciclista que, si logra sostener este tercer lugar hasta que lleguemos a los Campos Elíseos, se va a convertir en el primer mexicano de toda la historia en subirse al podio final del Tour de Francia. No el primero en ganar una etapa, no el primero en vestir un maillot, sino el primero en pararse ahí, arriba, en el podio más importante de todo el ciclismo mundial. Eso no se ha logrado nunca, nunca. Y lo tenemos aquí, kilómetro a kilómetro, peleándolo con el corazón y con las piernas. Ahora bien, no todo fueron buenas noticias para el equipo hoy. Antes del final de la etapa, White Team Emirates confirmó que Brandon McNulty, uno de los gregarios importantes del equipo, tuvo que abandonar el Tour de Francia por un cuadro de enfermedad que ha estado afectando a varios corredores del equipo en los últimos días. Es una baja sensible, sin duda, porque cada gregario cuenta muchísimo quedando tan poco Tour, pero también hay que decirlo con toda claridad. Esto no cambia absolutamente nada del plan de carrera para Isaac. UAE Team Emirates sigue teniendo un equipo fortísimo alrededor de Pogačar y de nuestro torito, y hoy quedó demostrado una vez más porque ni Isaac ni Pogačar pasaron ningún tipo de apuro en toda la jornada. Quiero preguntarles algo, porque de verdad me interesa muchísimo leer lo que piensan en los comentarios. Con Isaac del Toro a solamente 20 segundos de distancia de Paul Seixas y con 2 etapas gigantescas que se vienen en el Alpe d'Huez antes de llegar a París, ¿ustedes creen que Isaac tiene la fuerza para no solamente defender ese tercer lugar, sino incluso recortarle terreno a Remco Evenepoel y meterse en la pelea por el segundo puesto de la general? Déjenmelo abajo en los comentarios, porque esta charla apenas está comenzando y quiero saber qué sienten ustedes, la afición de El Torito, sobre lo que puede pasar en estos últimos días de carrera. Y aquí es donde el nivel de emoción para este canal se dispara al máximo, porque lo que se viene ahora es sencillamente descomunal. Las etapas 19 y 20 del Tour de Francia van a incluir ascensos al mítico Alpe d'Huez, uno de los puertos más históricos, más temidos y más gloriosos de todo el ciclismo mundial. Ahí, en esas 21 curvas legendarias, se va a definir buena parte de lo que le quede de Tour a Isaac del Toro.
es exactamente el terreno donde un escalador puro como él puede hacer diferencias reales, donde los 20 segundos que lo separan de Paul Seixas pueden convertirse en 2 minutos y donde también puede intentar recortarle tiempo a Remco Evenepoel. Cuando le preguntaron directamente a Isaac si estaba listo para lanzar una ofensiva en la montaña que se avecina, él respondió sin titubear, con esa seguridad que lo caracteriza. Sí, ¿por qué no? Esa frase, para mí, lo dice absolutamente todo sobre la mentalidad de este muchacho. Piensen en el camino que ha recorrido Isaac del Toro en este Tour de Francia. Ganó al sprint en Montjuic en la primera semana. Fue clave para que su compañero Pogačar se llevara etapas importantes. Subió al podio de etapa en más de una ocasión. Peleó cuerpo a cuerpo en el Plateau de Soleilson contra los mejores escaladores del planeta. Y hoy, en una etapa trampa de las que muerden cuando menos lo esperas, volvió a demostrar que sabe leer una carrera como los grandes. No es suerte. Es un ciclista completo, maduro para su edad, que está construyendo etapa tras etapa algo verdaderamente histórico para México. Y no se me olvida, porque en este canal la memoria es larga. Todavía me acuerdo perfectamente de cuando ciertos canales se atrevían a decir que Isaac del Toro jamás sería más que un gregario de lujo en una grande vuelta, que su techo estaba en trabajar para otros y nada más. Pues aquí está la respuesta, escrita con sudor sobre el asfalto de Francia. Tercer lugar de la general, maillot blanco puesto, y a nada más que unas montañas de distancia de escribir la página más importante de la historia del ciclismo mexicano. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Mañana, en la etapa 19, la montaña se pone todavía más seria, y en este canal vamos a estar aquí, minuto a minuto, kilómetro a kilómetro, para contarles absolutamente todo lo que le pase a Isaac. Así que, ya saben, no se despeguen de Ciclismo sin Excusas, porque lo que viene puede cambiar la historia del deporte mexicano para siempre. Si les gustó este análisis, denle like sin pensarlo, dejen en los comentarios cómo ven a Isaac llegando al Alpe d'Huez y suscríbanse para no perderse ni un solo segundo de esta batalla que apenas está entrando en su recta final. Nos vemos en la próxima etapa, aquí, en Ciclismo sin Excusas.